Señal directa. Como siempre es un gusto saludar al doctor Antonio Gómez Reina y escuchar su comentario. Doctor, le saludamos y le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Bueno, pues hoy vamos a recordar a David Hume. Nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo y murió el 25 de agosto de 1776 en Edimburgo, Reino de la Gran Bretaña. David Hume estudió Derecho forzado por su padre en la Universidad de Edimburgo. A él le interesaban los estudios de literatura, historia y filosofía. Hume se desarrolló en la economía, la sociología, también como historiador, y en la filosofía, en donde esta última lo llevó a que se le considerara una figura destacada en la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. David Hume también transitó por la vida política, ya que ocupó los cargos de subsecretario de Estado y el de secretario de la Embajada inglesa en París, Francia. En Francia, entre 1735 y 1736, termina de redactar su primer libro, Tratado de la Naturaleza Humana, los cuales los publica en Londres en 1739, en el mes de enero. Estos dos primeros libros de su obra los publicó en forma anónima y fueron un fracaso público. Hoy estos libros es una de las obras más importantes de la filosofía occidental. De regreso en Escocia, Hume publicó en 1740 un resumen del Tratado de la Naturaleza Humana, y en otoño publica el tercer libro, el Tratado, así como un apéndice. Para 1741, después de conocer al economista Adam Smith, publica su primera parte de sus ensayos morales y políticos, compuestos por 15 textos y una segunda edición en el año de 1742, aumentada con 12 textos nuevos. En 1749 escribió sus discursos políticos y sus investigaciones sobre los principios de la moral, que más tarde los rebautizó como Encuestas sobre los principios de la moral. En 1752 acepta el cargo de bibliotecario del Cuerpo de Abogados de Edimburgo, en donde escribió sobre historia, como la historia de Inglaterra, historia natural de la religión, entre otras obras. Para 1763 acepta el cargo de secretario de la Embajada en Francia, y en 1767 se convierte en el encargado de negocios. En 1766 es nombrado subsecretario de Estado en Londres hasta el año 1769, en que regresa a Edimburgo. En sus tres obras más notables, Hume narra sobre la naturaleza humana, así como en su obra señala los fundamentos de la moral, que se basan en las pasiones y no en la razón humana. En su Tratado de la Naturaleza Humana expone una declaración clásica en donde enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento, en donde el escepticismo genera duda hacia el conocimiento, hechos, opiniones, creencias de hechos confirmados o de afirmaciones. También trata del naturalismo, en donde considera que no hay nada más que la naturaleza. En su libro, El origen del gobierno civil, publicado en 1739, establece que los hombres no son capaces de curar radicalmente ni ellos mismos, ni en otros esa estrechez del alma que les hace preferir el presente a lo remoto. Hume estaba convencido de que las instituciones de gobierno, como los representantes políticos y los debates parlamentarios, servían para modelar nuestros deseos impulsivos y egoístas y fomentar los intereses de bienestar de la sociedad a largo plazo. Este punto de vista de David Hume parece ser una ilusión, ya que es tan evidente y claro que nuestros sistemas políticos se han convertido en la causa de una miopía descontrolada en vez de ver lo que pasa. La gran mayoría de los políticos, a duras penas, ven más allá de las próximas elecciones y ven la oportunidad de brincar como chapulines y solo reaccionan a las encuestas de opinión e inclusive otros se dejan llevar por la opinión de las redes sociales a través de los tweets. Los gobiernos típicamente prefieren soluciones rápidas, como el caso de la delincuencia,
en donde prefieren encarcelar en lugar de buscar causas sociales o económicas que generan el crimen. En los 70, esta manera miope de plantear política se le conoció como el ciclo económico político, en donde las corporaciones usaron el sistema político para obtener beneficios a corto plazo, mientras transfieren todo el tipo de costos económicos, sociales, medioambientales, entre otros, al resto de la sociedad endémica. Hoy tenemos el caso de Baja California, que se ha generado un conflicto desde hace 2 años, en donde los agricultores del Valle de Mexicali serán despojados de agua por la transnacional, la cervecería Constellation Brands, que argumentan que compró los derechos de agua por 3.315.000 metros cúbicos anuales al módulo 18 de riego. Esto representa el 70% del agua que se usa para la industria de la zona. ¿Y qué decir del conflicto del Zapotillo, en donde el sistema se privatiza con el acueducto León y para los 14 municipios de los Altos de Jalisco? Estos se concesionarán a particulares. Podemos señalar cientos de acciones de todo tipo, en donde la visión es miope hacia el futuro, o puede ser que no tan miope, pero sí con un interés económico. Y recordando a David Hume y su libro de 1739, El origen del gobierno civil, en donde pone en duda a gobiernos, políticos y parlamentos por buscar otros intereses antes del bien común con políticas a largo plazo. Hoy creo que debemos reinventar la democracia, la cual desde sus orígenes griegos con Platón, clasificando las formas de gobierno y Aristóteles, en donde el pueblo mandaba. Hoy este tipo de democracia deja de ser por el bien del servicio del pueblo, principalmente los gobiernos comprometidos con otros intereses. ¿Cuántos más atropellos tendremos que tener en corto y largo plazo? Y la pregunta es, ¿qué vamos a dejar en el futuro de nuestros hijos o las generaciones futuras? Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Gracias. Así es, doctor. De hecho, un tema que se ha explorado muy poco en torno al proyecto de El Zapotillo sobre lo que implicará justamente la privatización del agua. Hay que recordar que en los acuerdos que se firmaron por parte de la Comisión Nacional del Agua, en particular la que tiene que ver con la concesión para el trasvase, se habla justamente del derecho de cobro sobre el líquido a la empresa concesionaria, más allá de que se resuelva el conflicto legal que hay con la empresa Abengoa, que no ejecutó nunca la obra, pero que al anunciarse que se retome el proyecto, pues se tendría que precisar qué pasa justamente con esta concesión, ¿no? Sí, hay un contrato que hace Abengoa con Cepal, que viene siendo la empresa privada que vende el agua en León, porque no es un servicio de gobierno, sino que es una empresa que tiene un negocio y tiene sus tarifas. Ellos en el contrato original están comprándole agua en bloque a lo que viene siendo Abengoa, y posteriormente ellos van a vender el agua a la ciudad de León, principalmente a las industrias, pero no más con eso, sino que, como bien lo señalas, en el convenio establece que va a haber ramales para darle agua a 14 municipios, y estos los va a determinar y los va a operar por lo que viene siendo Zapal. Entonces, bajo este concepto, pues tenemos ahí lo que dice David Hume en relación a lo que viene siendo una visión miope o de interés de gobierno a través de el beneficio de unos pocos y el daño para pues un promedio de unos 800, 900 mil habitantes, quizás el millón de la zona de los Altos, en las cuales pues la realidad es una operación 100% mercantil la que está desarrollando, no es para beneficio. Y no nomás eso, en aquellos tiempos cuando se empezaron a ver los primeros temas del Zapotillo, pues se cuestionó a las autoridades que qué iba a pasar con Guadalajara, y bien, no se apuren, el acueducto costará X cantidad de miles de millones de pesos, pero ya tenemos quién lo va a hacer y quién va a ser el concesionario. Ahorita los de León tienen ese gran problema de que si les llega un litro de lo que viene siendo una obra que hizo el gobierno federal y se la dan a un particular, pues simple y sencillamente el litro que entre les va a generar un incremento en el costo de tarifas, según eso, para recuperar la inversión que se tiene, tanto en la presa, en el futuro acueducto que sería una aberración completa,
Y lo mismo en Guadalajara, porque todo lo que nos han manejado pues tiene mucha corrupción y una serie de elementos pues que no van con relación a las políticas y criterios de los gobiernos civiles. Así es. Como siempre, un placer escucharlo, doctor. Muy buen día. Que tengan buen día. Muchas gracias al doctor Antonio Gómez Reina. Y nos enlazamos con